Buenas tardes o buenos días, como vos, más o menos en el momento que tomes el tiempo de poder participar de esta clase. Esta es la primera clase que implica poder aprender como un panorama de la Biblia dividido en lo que nosotros llamamos dispensaciones. Las dispensaciones tienen que ver con fechas o momentos claves en los cuales nosotros nos vamos a ubicar para poder eh, establecer diferentes eras o contextos en los cuales sucedieron más o menos la historia del hombre según lo que dice la Biblia. El panorama bíblico te va a llevar a recorrer desde la creación de la tierra, de la creación del hombre, de los primeros años en la tierra, hasta para que vos puedas entender y comprender el tiempo final que tiene que ver con los últimos tiempos, el milenio. Ahora, en este primer momento vamos a hablar, yo acá me traje como un apunte, vos lo vas a poder ver de manera más práctica, lo vas a poder ver en la pantalla que va a estar dividida. En una parte va a estar todo lo que tenga que ver con la clase, propiamente dicho, y en la otra todo el panorama para que vos entiendas. Este es un material que nosotros utilizamos que tiene años que se trabaja. Creo que de todos los materiales es el más completo que hay como para entender, para alguien que nunca tuvo un contacto con o una aproximación con cuestiones de la Biblia o entender. Siempre me río y me causa hasta cierta gracia que algunos de los que no conocen los tiempos mezclan Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, eh, tiempo de Jesús, tiempo de los apóstoles, de los profetas, y se hace muy difícil para alguien que nunca en su vida tuvo un contacto siquiera aproximado de lo que tiene que ver con las cuestiones de la Biblia. Ahora, vamos a hablar específicamente del principio. Cuando la Biblia habla en Génesis acerca de de una creación de la tierra, habla específicamente de una creación. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice esto, que Él creó los cielos y la tierra, habla de una primera creación. ¿De dónde empieza a ocurrir? O sea, la tierra existían los cielos y la tierra, ya estaba, era una primera creación. Y ocurre después que nosotros somos parte de una segunda creación. Esta segunda creación tiene que ver con lo que es todo lo que compone la tierra. Esto no te voy a llevar a que lo busques en Génesis y que lo vean, pero como cita te voy a decir que tendrías que ver que veas a partir de Génesis de Génesis 1 en adelante vamos a hablar de los diferentes días. La Biblia habla que en 6 días Dios creó la tierra, inclusive al hombre y la mujer, y que en el séptimo día descansó. En esa creación, el primer día dice que, ¿qué hizo? Apareció la luz y las tinieblas, separó la luz y las tinieblas, lo que era la luz y lo que era la oscuridad, lo separó. Estaba en el principio, dice, estaba y vacío. ¿Qué pasó? Dios creó y separó la luz de las tinieblas. Al segundo día creó el firmamento, las aguas de arriba, o sea, las nubes son agua, las aguas de arriba y las aguas de la tierra, las dividió por debajo. Dividió aguas arriba y aguas abajo, o sea, las aguas que tienen que ver en nuestra tierra, en lo líquido, y vemos nosotros también que habla de las aguas de arriba. Las aguas de arriba tienen que ver con todo las nubes y todo el componente gaseoso del agua en ese estado. Ahora,
creó el firmamento. En el tercer día, la tierra y los mares separados, separó lo que era tierra y lo que era mar. Y hizo que la tierra, o sea, la tierra en su conjunto, empezara a producir hierba y árboles, que empiece a producir. Esto ocurrió en el tercer día. En el cuarto día dice que creó el sol y la luna señalados como lumbreras. Los creó. Hizo también a las estrellas. Generó todo el universo para acompañar la Tierra. Dice que al quinto día creó los reptiles y todo animal viviente en las aguas y las aves. Todo, las aguas y en los cielos las aves. Creó. Y dice que al sexto día, Dios, ¿qué hizo? Creó las bestias y serpientes y animales de la tierra, todos los animales que caminaban sobre la tierra. Y por último de todo, creó al hombre en ese sexto día. Ahora, algunas cosas a tomar en cuenta en cuanto a esta creación. Vos fíjate que él hizo esto, creó los cielos, primero que separó la luz de las tinieblas, ya está. Después creó cada espacio, creó el cielo con las aguas del cielo, la tierra con las aguas líquidas y creó también en la tierra propiamente dicho, o sea, creó los mares, los ríos y creó todo espacio de tierra, montañas, praderas, valles, todo creó Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Primero pidió que cada fuente, o sea, la fuente de la tierra, la fuente del mar o de los ríos o la fuente de los aires, produjera animales. Entonces le ordenó a la tierra, Dios ordenó que la tierra produzca animales, ordenó que la tierra produzca hierba, ordenó que la tierra produzca reptiles. Bueno, ahora, ordenó también que el cielo produzca aves. Ordenó también que el agua, o sea, los mares, produzcan todo lo que tenga que ver, todo animal que surge del mar o del agua. Ahora, ¿qué hizo con el hombre? Él podría haber dicho a la tierra que produzca al hombre a la humanidad. Pero él dice en la Biblia que hay o sea, cada cosa depende de su fuente. Los animales, todos los animales dependen de la fuente del agua, de la tierra, del mar, del aire, dependen de su fuente. Ahora el hombre, cuando Dios creó al hombre, hizo algo diferente. Dice la Biblia que creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no solamente nos somos creación de Él, sino que somos a su imagen y a su semejanza. Para nosotros, dice la Biblia, que Él agarró, nos formó con tierra, nos armó, pero hubo algo, una inspiración divina. Todos los demás animales fueron inspirados, los animales fueron inspirados según la fuente a la cual pertenecían. Tierra, mar, aire, río. Ahora, nosotros somos inspirados directamente por la fuente de Dios. Dice la Biblia que sopló aliento de vida sobre nosotros. Ahora, una característica más que particular. La creación del hombre, cuando dice al principio, vos vas a ver en Génesis, para que te lo voy a hacer buscar, yo estoy acá en el celular, discúlpenme que estoy sin Biblia porque
Uno se olvida cuando tiene tantas cuestiones de andar con el celular, la Biblia en el celular, que se olvida de andar cargando la Biblia física. Lo importante sería que en este momento vos que lo tengas en tu casa puedas tener específicamente la Biblia en papel, que es más fácil para aprender. Yo tengo acá un apunte hecho, pero también tengo la Biblia en el celular, que es más fácil para mí. Dice que en el principio, cuando Dios creó al hombre, del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. La vida del hombre, o sea, está inspirada y depende del aliento del cielo, o sea, de Dios. Ahora, dice que en el principio, cuando ustedes ven al principio de la creación, dice, varón y hembra lo creó. O sea, el hombre no era lo que nosotros entendemos como al principio. La idea original de Dios, Dios creó la jirafa, el jirafito, el león, la leona, creó así, pero al hombre lo creó varón y hembra. Ahora, se ve que el hombre o vio o se anticipó la necesidad del hombre de verlo, que lo veía en este lugar donde lo había puesto, lo veía solo. ¿Qué hizo? Lo puso en un lugar. Dice la Biblia que es un lugar que se llamaba el Edén. En esa tierra, que era el Edén, en esa creación original, era como si fuera, siempre les digo, como si fuera un nodo. No sé si ustedes han visto, hay una película que habla de un nodo en el cual estaba protegido de todo, en un lugar que él había preparado ya, Dios había preparado un lugar sin corrupción. Ahora, la Biblia no habla de que no existía la corrupción en el universo antes de esto. Antes de que cayera el hombre, Dios lo puso en este lugar preservado para que sojuzgara, para que gobernara. Dice que después, cuando vio que el hombre no quería estar solo, bueno, lo hizo dormir, lo hizo entrar en un sueño profundo y dice que de su costado, de su costilla, sacó a Eva, porque de su costado la sacó. O sea, este ser original, este ser humano que tenía los dos sexos, que estaba completo, Dios determinó que también estuviera separado en hombre y mujer. Ahora, los puso a los dos a sojuzgar, primero le dio todas las directivas al hombre en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaban todas las cosas, todas las hierbas, que todos los animales eran herbívoros. No existían cuestiones de que los animales se consumieran entre ellos, sino que todo animal, grande, pequeño, mediano, todos comían de las hierbas, porque la Biblia dice que produzca hierba, eso que producía era para alimentarse. Ahora, imagínate, el hombre en ese lugar poniéndole nombre a toda la creación de Dios, o juzgando, ordenando, administrando el lugar que Dios le dio. Dios lo puso en ese lugar para que administrara el Edén, para que sojuzgara. Le dio directivas precisas a Adán y Eva. Primero le dijo que fructificaos y después multiplicaos. O sea, fructificar, que hiciera crecer en esa administración del Edén. Ahora, también lo puso con una sola directiva presente. O sea, esta dispensación se llama la edad de la inocencia, porque era un lugar sin corrupción, sin cuestiones que tengan que ver con cuestiones de desórdenes, de corrupción de todo tipo. De esa manera estaba direccionado el Edén. Ahora, no quiere decir que en el resto de la creación del universo no existiera la maldad.
se ve que la corrupción y la maldad estaba. Después más adelante lo vamos a ver, que no me equivoqué cuando te dije que nosotros somos parte de una segunda creación. Hubo una primera creación, que era una creación en la cual estaban estos seres, en los cuales Satanás era quien y era el principal de ellos, y se levantó en contra de Dios y todo. O sea, esta maldad, la tierra que estaba desordenada y vacía, todo esto lo había provocado esta primera creación. Cuando la Biblia habla específicamente de que la serpiente era más astuta de todos los animales y que se ve que algo se filtró y Satanás en el único lugar donde pudo entrar es a través de la serpiente. Ahora, la serpiente, como dice parte de la creación, era un ser que tenía una inteligencia superior, lo que dice la Biblia. ¿Qué hace? Pone, o sea, y esto es la estrategia que Satanás siempre utiliza con cada uno de nosotros. Es una estrategia en la cual solapadamente medias verdades. Pone en tela de juicio o medias verdades, te dice medias verdades. Por ejemplo, sí, es cierto que les dijo que ustedes no van a poder comer, porque dos directivas, que no iban a poder comer del árbol del bien y del mal, que podían comer de todo menos de este árbol, les había dado Dios esto, y también que estaba también en ese lugar, les comentó y les dijo, y sabían ellos y tenían conciencia que estaba el árbol de la vida. Ahora, les dijo no, podían comer porque la paga, si desobedecían esa directiva, la paga era muerte. Ahora, vos me vas a decir, qué locura que Dios lo haya puesto en un lugar de estas características y ya como la amenaza incipiente de que si ellos se equivocaban o si comían y desobedecían, la paga era muerte. En realidad, cada vez que Dios nos da una oportunidad de un espacio de bendición, o sea, ellos estaban en inocencia, pero tenían esta advertencia de parte de Dios. Cada vez que Dios te pone en distintos lugares, te pone al acceso de un montón de requisitos y de adquirir un montón de beneficios para tu vida. Pero siempre Dios siempre te advierte. Nunca es que vos te pasan las cosas porque sí. Dios siempre te advierte. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Adán y Eva? Ya sabés, esto es mega conocido. Me vas a decir, sí, comieron la manzana. La Biblia no dice que haya sido una manzana. La Biblia dice específicamente que era un fruto prohibido. Ahora, ¿qué hace Satanás? Usa la estrategia con la serpiente en la cual pone en duda una advertencia de Dios. Entonces le dijo, sí, pero también ustedes si comen serán como dioses. Y dice que esta cuestión, esto que le dijo la serpiente que hablaba, se ve que la creación entera tenía esta relación con Adán y Eva en el huerto, que podían hablar con ella. Esta relación que habla de que el diablo siempre te puede tentar, pero siempre tiene que activarse en nosotros una conducta que habilite que cayamos en tentación. Por ejemplo, a Eva dice la Biblia que agarró, tomó del fruto. O sea, Satanás, a través de la serpiente, la indujo, pero ella, en su acto de voluntad, tomó y agarró de ese fruto prohibido. ¿Y qué hizo? No solamente lo tomó, lo agarró ella, sino que también se lo dio al marido y a Adán. Y Adán también participó
de comer del fruto. ¿Qué ocurre en ese momento? Es lo que nosotros llamamos la caída de Adán y Eva. En esta caída, específicamente de lo que sucede, es algo que sus ojos automáticamente fueron abiertos y vieron su real condición. ¿Y qué hicieron? Porque se ve que no solamente ellos conversaban con los animales, dice que Dios mismo se paseaba por el huerto y los buscaba y ellos se escondieron porque se dieron cuenta de su condición de desobediencia. No es que se dieron cuenta solamente de su desnudez, sino que se escondieron porque se dieron cuenta de que habían desobedecido y vino la culpa. Ahora, ¿qué ocurre con el pecado, con la caída, cada vez que una persona cae? Por empezar, terminamos una dispensación de la era de la inocencia, una era en la cual Dios preparó algunas características. Ahora te voy a hablar más adelante de características de la era de la inocencia y a las diferencias en la era de la conciencia. Bueno, en esto de la caída, el pecado, ¿qué pasó? Ellos tomaron conciencia de su pecado. Surge el pecado, la desobediencia. El pecado tiene que ver con realizar actividades o pensar o ejecutar actividades que desobedecen un principio de Dios. Ahora, esta situación a ellos les llevó a tener conciencia del bien y el mal. Y también les llevó a tener una cuestión de una muerte. El hombre podría haber vivido eternamente en el Edén. La idea de Dios era que vivieran eternamente. Pero ¿qué pasó? Aunque les quedó pensamiento de eternidad en su mente, la Biblia dice que ellos tuvieran una muerte espiritual porque cortó toda conexión con Dios. No solamente quitó toda conexión con Dios, sino que también tuvieron la muerte de una conciencia revelada en toda la corrupción, una muerte de la inocencia. Y después, más adelante, la muerte que es la muerte física. Ahora, en esto que habla Dios de, de, de la caída del hombre, de la real conciencia de esto, se establece que Dios, ¿qué hace? Le da una maldición. Cada uno siempre alguien tiene que pagar. Cada vez que hay una actitud o un pecado en una comunidad, en una persona o algo, hay un costo a esa desobediencia. ¿Qué hizo Dios? Alguien paga por esa desobediencia. ¿Qué le había dicho Dios en el mandato que les había dado en el Edén? Que la paga del pecado, de la desobediencia, ¿cuál era? Muerte. En una infinita gracia, en una infinita misericordia, ¿qué hizo Dios? El hombre y la mujer no murieron ahí fulminados en ese momento, sino que Dios estableció, ¿qué dice la Biblia? Que agarró cueros, pieles y los vistió para tapar su desnudez. Es la primera vez en esta tierra que ya se corrompió por este pecado, que Dios necesita que alguien pague el costo de ese pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Específicamente, hace un sacrificio y con esas pieles tapa la desnudez de Adán y Eva. Al tapar la desnudez de esto, o sea, se ejecuta un sacrificio, es el primer derramamiento de una sangre de alguien que paga el costo, o sea, ¿qué culpa tenía el animal? Los animales, ¿qué culpa tenían de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios? Pero alguien tenía que pagar y Dios
en su extrema misericordia hacia la humanidad, prefirió matar parte de la creación y estableció una ley de un sacrificio. Cada vez que hay pecado, tiene que existir un sacrificio que tape o cubra este pecado. Es la primera imagen que nosotros tenemos de una cuestión, de todo un mensaje esperanzador de gracia desde el principio de la Biblia hasta el final de los tiempos, de que en algún momento se iban a matar un montón de animales inocentes, corderos, palomitas, se iban a ofrendar a Dios en un sacrificio para tapar el pecado del hombre. Hasta que en algún momento el pecado iba a ser derrotado por alguien, un sacrificio que iba a ser más excelso y que iba a ser de una vez por todas y para siempre. Ahora, esto es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Entonces, como dice, la paga del pecado es muerte y está ahí bajo maldición si ustedes entran en pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Establece que cada uno paga, o sea, alguien paga con muerte, ese es el sacrificio. Y después cada uno tiene una consecuencia en su grado de implicancia. Por ejemplo, a la serpiente, se ve que la serpiente tenía patas, le dijo, te vas a arrastrar y vas a comer del polvo de la tierra, y le sacó las piernas, la arrastró. Le dijo que iba a tener constantemente enemistad, la serpiente iba a tener enemistad constantemente con la mujer, con el hombre. Le estableció también